Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Millones de personas en todo el mundo se reúnen cada año para celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Las calles se llenan de luces. Las iglesias se adornan con velas y coronas. Las familias preparan cenas especiales, decoran el árbol, envuelven regalos y cantan villancicos. El ambiente parece mágico, cálido, lleno de tradición. Pero hay algo que casi nadie se atreve a cuestionar. En ningún lugar de la Biblia aparece el 25 de diciembre como el día en que nació Jesús. No hay un versículo que diga que María dio a luz una noche de invierno rodeada de nieve el 25 de diciembre. Sin embargo, todos asumimos esa fecha como si fuera un hecho incuestionable. Y aquí es donde todo se vuelve fascinante. Aunque la Biblia no nos da el día exacto en formato de calendario moderno, sí nos entrega algo incluso más poderoso. Nos habla de turnos, nos da pistas, nos entrega piezas dispersas de un rompecabezas, sacerdotales en el templo, nos muestra pastores cuidando rebaños bajo el cielo nocturno, nos menciona censos romanos organizados con una lógica muy precisa, nos describe una estrella misteriosa que guió a sabios desde tierras lejanas. Y cuando unes todas esas piezas, algo empieza a quedar claro. Está escondida a plena vista. La fecha real del nacimiento de Jesús no es un misterio oscuro e incalculable. Es como si Dios hubiera dejado migas de pan a lo largo de la Escritura y de la historia para que, con paciencia, las siguiéramos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. En este video, en esta historia que estás escuchando, vamos a seguir 6 pruebas. 6 evidencias bíblicas e históricas que se conectan entre sí como eslabones de una cadena. La primera prueba nos hablará del clima y de los pastores en los campos. La segunda prueba se enfoca en el censo ordenado por el Imperio Romano. La tercera prueba entra en un calendario que casi nadie estudia, el calendario del templo y el turno de un sacerdote llamado Zacarías. La cuarta prueba nos lleva hacia el cielo, a los movimientos de los planetas que los antiguos observaban con asombro. La quinta prueba se enraiza en las fiestas de otoño del pueblo de Israel y en una palabra clave que usa el Evangelio de Juan. Y la sexta prueba viene de un lugar oscuro, del miedo de un rey llamado Herodes y de la fría exactitud de la historia. Cada una de estas pruebas por sí sola ya nos mueve fuera de diciembre. Juntas forman una imagen tan clara que es difícil ignorarla. Y mientras escuchas, quiero que te hagas una pregunta muy personal. Si Dios fue tan detallista al preparar el momento exacto en que Jesús entraría al mundo, ¿no será que también está atento al detalle más pequeño de tu vida? Empecemos por lo básico. La Biblia nos habla de Belén. Nos habla de José, de María, de un viaje largo, de un nacimiento humilde. Lucas presenta a unos pastores que reciben un anuncio inesperado en plena noche. Mateo describe a unos sabios que llegan desde Oriente guiados por una estrella. Son relatos llenos de simbolismo, llenos de milagro, pero hay algo que llama la atención. Ni Lucas ni Mateo mencionan el mes exacto. No dicen si era invierno o primavera. No señalan una fecha concreta. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? La respuesta no se encuentra en el pesebre, sino en la historia posterior. Varios siglos después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando el cristianismo se fue expandiendo por el Imperio Romano, los creyentes empezaron a preguntarse si debían fijar una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo.
Para ese momento, Roma ya tenía sus propias fiestas en torno al sol y al invierno. El 25 de diciembre era conocido como el día del nacimiento del sol invencible, una fiesta pagana relacionada con el solsticio de invierno. Con el tiempo, algunos líderes de la Iglesia decidieron tomar esa fecha y resignificarla. En lugar de celebrar al sol como deidad, celebrarían al Hijo de Dios, la verdadera luz del mundo. No fue un cálculo basado en el Evangelio de Lucas ni de Mateo. Fue una decisión simbólica, teológica, estratégica. No tiene nada de malo que la gente recuerde a Jesús el 25 de diciembre. Dios puede usar cualquier fecha para tocar corazones, pero si hablamos de precisión histórica, tenemos que ir más profundo. Y aquí comienza la primera prueba, la primera pieza de la estructura que vamos a seguir. Prueba 1. Los pastores y el clima de la noche del nacimiento. Lucas dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. A primera vista parece un simple detalle, una forma de situarte en el paisaje. Pastores, ovejas, noche, campo abierto. Pero si conoces un poco el clima de la región de Judea, esto se vuelve mucho más interesante. Las noches de invierno en las colinas cercanas a Jerusalén y Belén no son suaves ni agradables. El frío cala los huesos, la lluvia es fuerte, los vientos son molestos. No es el tipo de clima en el que un pastor dejaría a sus ovejas en campo abierto durante toda la noche. En esos meses, desde finales de otoño hasta casi febrero, lo normal era resguardar los animales en refugios, cuevas o estructuras preparadas para protegerlos del mal tiempo. Así que la escena de pastores durmiendo al aire libre con sus rebaños no encaja con una noche helada de invierno, no encaja con una noche lluviosa de diciembre, encaja mucho mejor con una época en la que las noches todavía son templadas, en las que hay pasto disponible y el clima permite permanecer al aire libre sin congelarse. Eso nos lleva directamente a dos estaciones posibles, la primavera y el principio del otoño. Y hay un detalle más profundo que esta primera prueba deja entrever. Los campos alrededor de Belén no eran campos cualquiera, eran campos donde se criaban corderos destinados a los sacrificios del templo en Jerusalén. Por generaciones, los sacerdotes habían seleccionado de esas colinas los corderos sin defecto que serían ofrecidos como sacrificio por los pecados del pueblo. Cada cordero era una sombra, una ilustración viviente de algo que un día sería definitivo. Imagina la escena. Pastores acostumbrados a ver corderos nacer, ser criados y luego ser llevados al sacrificio. Hombres que conocían la rutina del templo, aunque no fueran sacerdotes. En una de esas noches suaves, sin el frío cortante del invierno, el cielo se abre, un ángel aparece. La gloria de Dios brilla alrededor de ellos y una voz declara que ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. En medio de campos llenos de corderos destinados al sacrificio, se anuncia el nacimiento del verdadero Cordero de Dios. Nada de eso es casual. La estación del año, el tipo de pastoreo, el simbolismo de los corderos para sacrificios, todo se armoniza. Esta primera prueba de nuestra estructura ya nos dice algo contundente. La probabilidad de que Jesús haya nacido en pleno invierno disminuye drásticamente. La escena que la Biblia describe encaja mucho mejor con una noche de clima templado, probablemente en el inicio del otoño o en la primavera. Pero no nos quedamos solo con esta imagen. La segunda prueba nos lleva a otro nivel. Si la primera prueba habla del clima y los pastores, la segunda prueba de nuestra estructura se enfoca en el poder de Roma, en un decreto imperial que sin querer empujó la profecía hacia su cumplimiento. Lucas registra que por aquellos días César Augusto ordenó un censo de todo el mundo gobernado por Roma. Un censo no era una pequeña encuestita, era un evento masivo, administrado con precisión militar,
Roma quería saber cuántas personas tenía bajo su control, cuántos hombres eran aptos para servir, cuántos podían pagar impuestos. Para eso necesitaban movimiento. El texto dice que todos iban a empadronarse, cada uno a su propia ciudad. Eso significa caravanas, familias enteras desplazándose, caminos llenos de viajeros, comida necesaria en abundancia, hospedajes saturados. ¿Te imaginas organizar algo así en medio de lluvias intensas, caminos embarrados y noches heladas? Roma era dura, pero también era práctica. No iba a provocar un caos innecesario organizando un censo en los meses más complicados del año. El tiempo más lógico para hacer que miles de personas viajaran era al final del verano o al comienzo del otoño. Cuando las cosechas estaban recién recogidas, había alimento disponible. Los caminos estaban secos y las temperaturas. Ahora piensa en José y María, un viaje de más de 100 kilómetros desde Nazaret hasta Belén, no en auto, no en bus, a pie, quizás con la ayuda de un animal de carga. Kilómetros desde Nazaret hasta Belén, no en auto, no en bus, a pie, quizás con la ayuda de un animal de carga. Y María en avanzado estado de embarazo. ¿De verdad crees que sería razonable obligar a una mujer así a viajar bajo lluvia? I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Vía fría por senderos resbalosos sin un buen refugio en el camino. Si ya el viaje en condiciones normales era agotador, en pleno invierno habría sido casi inhumano. La segunda prueba es clara. El censo, tal como lo describe Lucas, tiene mucha más lógica si ocurrió en una época adecuada para viajar en masa. Una vez más, el final del verano o el principio del otoño encajan mucho mejor que el corazón del invierno. Y sin embargo, ese mismo censo fue la herramienta que Dios usó para mover a José y a María al lugar exacto donde debía nacer el Mesías. Mucho antes, un profeta llamado Miqueas había anunciado que de Belén saldría el gobernante de Israel. Belén no era una gran ciudad, no estaba entre los centros más poderosos, pero Dios la había señalado con precisión, y ahora un emperador pagano, sin saberlo, emitía un decreto que pondría a una joven pareja en el lugar correcto en el momento señalado. La estructura de nuestra investigación sigue tomando forma. Primera prueba, pastores y clima. Segunda prueba, censo romano y lógica práctica del viaje. Las dos apuntan lejos de diciembre, pero lo que viene ahora es aún más sorprendente. La tercera prueba entra a un terreno que muchos creyentes casi no exploran. Un calendario interno, un reloj sagrado que funcionaba en el corazón mismo de Israel. La tercera prueba de nuestra estructura se centra en el templo y en un hombre llamado Zacarías. Zacarías no era un personaje especialmente famoso, no era rey ni profeta, era un sacerdote, un hombre que servía rutinariamente en el templo según reglas que parecían muy simples, pero que escondían un patrón preciso. El Evangelio de Lucas nos dice que Zacarías pertenecía a la división de Abías. En el antiguo Israel, los sacerdotes habían sido organizados en 24 grupos. Cada grupo debía servir en el templo durante una semana específica, de sábado a sábado, siguiendo una rotación cuidadosamente establecida desde los días del rey David. Este sistema hacía que el servicio en el templo no fuera caótico, sino ordenado. La división de Abías era la octava en ese orden. Cada año, los grupos iban pasando uno tras otro, repitiendo su turno cuando el ciclo lo permitía. Además de eso,
Había 3 grandes festividades nacionales, fiestas en las que todos los grupos sacerdotales servían juntos. Esas fiestas eran como grandes marcadores en el calendario, puntos fijos alrededor de los cuales giraban las demás semanas. Ahora viene la parte impresionante. Si situamos el turno de la división de Abías en los años cercanos al nacimiento de Jesús, podemos aproximarnos al momento en que Zacarías estaba en el templo cuando un ángel se le apareció. Según los estudios que reconstruyen esas rotaciones, el turno de Abías habría caído hacia finales de la primavera, alrededor de mayo o principios de junio, de lo que hoy llamaríamos el año 5 a.C. Lucas dice que mientras Zacarías estaba desempeñando su servicio sacerdotal, se le apareció el ángel Gabriel. Allí, en el lugar santo, rodeado por el aroma del incienso, recibió una noticia que parecía imposible. Su esposa Elisabet, anciana y estéril, tendría un hijo. Ese niño se llamaría Juan. Sería alguien singular, lleno del Espíritu desde el vientre, enviado para preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Cuando terminó el tiempo de servicio de Zacarías, él volvió a casa, y el texto agrega algo clave. Poco después, Elisabet quedó embarazada. Si el turno de Zacarías fue a fines de mayo o inicios de junio, es razonable suponer que la concepción de Juan sucedió alrededor de mediados o finales de junio. Desde ese momento podemos contar. Un embarazo normal dura alrededor de 40 semanas. Eso nos lleva al nacimiento de Juan hacia finales de marzo o principios de abril del año siguiente, aproximadamente el año 4 a.C. Hasta aquí, la cuenta ya parece detallada, pero el Evangelio de Lucas no se detiene ahí. Lucas agrega que, en el 6º mes del embarazo de Elisabet, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, donde vivía una virgen llamada María. Eso significa que cuando Elisabet ya llevaba 6 meses esperando a Juan, comienza la historia del embarazo de María. Si Juan fue concebido por junio, su 6º mes nos lleva aproximadamente a diciembre, así que la concepción de Jesús, el momento en que el Hijo de Dios se hizo carne en el vientre de María por obra del Espíritu, habría ocurrido alrededor de diciembre. Y si desde ese punto contamos 9 meses de gestación, llegamos a septiembre, principios de otoño, como el periodo aproximado del nacimiento de Jesús. Esta tercera prueba, el calendario sacerdotal, nos da algo parecido a matemáticas sagradas. Turnos, semanas, meses. Todo encaja con una precisión sorprendente. Y lo más importante para la estructura que estamos siguiendo es que una vez más estamos lejos de un nacimiento en pleno invierno. La línea de tiempo nos lleva con insistencia al inicio del otoño del año 4 a.C. Mientras en la tierra los sacerdotes cumplían sus horarios en el templo, en el cielo también se estaban moviendo cosas. La cuarta prueba de nuestra estructura nos invita a levantar la vista hacia arriba, a mirar el firmamento tal como lo habrían visto los sabios de Oriente. El Evangelio de Mateo nos habla de unos magos que llegaron desde el Oriente preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer. Ellos afirman algo muy específico. Dijeron que habían visto su estrella en el Oriente y que por eso habían venido a adorarlo. Este detalle ha generado preguntas durante siglos. ¿Qué era esa estrella? ¿Un milagro totalmente fuera de las leyes de la naturaleza? ¿Una metáfora? Algo que también podemos rastrear usando lo que hoy sabemos de astronomía. Los estudios astronómicos modernos permiten reconstruir el cielo tal como se veía en la antigüedad en fechas específicas. Y cuando los expertos miran los años previos al nacimiento de Jesús, encuentran algo muy llamativo. En torno al año 7 a.C. se produjo una triple conjunción entre 2 planetas importantes, Júpiter y Saturno.
Júpiter, conocido en la antigüedad como el planeta rey, era asociado con autoridad, poder, realeza. Saturno, en ciertos contextos, estaba vinculado con el pueblo judío. Esa alineación no ocurrió una sola vez, sino varias, durante un periodo que abarcó varios meses, y lo hizo en una región del cielo asociada con la zona de Israel. Para nosotros, acostumbrados a ver el cielo como un simple telón de fondo, esto tal vez no signifique mucho. Pero para los sabios de aquel tiempo, que observaban los astros con disciplina, que conocían antiguas profecías y buscaban señales, eso habría sido un mensaje enorme, una especie de anuncio en letras luminosas. El rey está naciendo en la tierra de los judíos. Esa serie de alineaciones tuvo momentos especialmente destacados en torno a septiembre. Con cada encuentro aparente de Júpiter y Saturno, el cielo nocturno parecía repetir la misma declaración. Un rey, un pueblo, una región específica. Al ver estas señales, es muy probable que los magos comenzaran a prepararse. Un viaje desde Babilonia o Persia hacia Judea no se organizaba en un día. Requería tiempo, planificación, recursos. Esto nos lleva a una idea muy importante dentro de nuestra estructura. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén preguntando por el rey recién nacido, Jesús ya había nacido. La estrella no fue un flash pasajero, fue un proceso, una secuencia celeste prolongada que comenzó antes del nacimiento y continuó después, guiando a estos hombres paso a paso hasta llegar a la región donde el niño estaba. La cuarta prueba, el patrón en los cielos, se alinea con lo que ya hemos visto en las otras pruebas. Una y otra vez, el mes de septiembre aparece como un punto clave. El cielo, el templo, el censo, los pastores, todo parece coordinarse, pero aún falta algo. La quinta prueba de nuestra estructura nos lleva al corazón del calendario de Israel, a las fiestas establecidas por Dios mucho antes del nacimiento de Jesús. Fiestas que no solo recordaban el pasado, sino que también apuntaban proféticamente hacia el futuro. El Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, habitó, esconde una imagen muy poderosa. En el idioma original, la idea es que puso su tienda, levantó su tabernáculo entre nosotros. Juan está conectando el nacimiento de Jesús con algo muy específico, la presencia de Dios acampando en medio de su pueblo. Cada año, en el mes séptimo del calendario hebreo, el pueblo de Israel celebraba un ciclo de fiestas de otoño. Primero venía la fiesta de las trompetas, un día señalado por el sonido de cuernos que resonaban por toda la nación, marcando el inicio del tiempo más solemne del año. 10 días después llegaba el día de la expiación, un día de profunda reflexión y arrepentimiento. Y luego, 5 días más tarde, comenzaba la fiesta de los tabernáculos, también llamada Sukkot. Durante la fiesta de los tabernáculos, las familias construían refugios temporales, pequeñas cabañas hechas de ramas y hojas. Vivían en esas estructuras durante varios días, para recordar cómo sus antepasados habían habitado en tiendas en el desierto después de salir de Egipto. Era una celebración de la protección y la presencia de Dios. Un recordatorio viviente de que Dios había habitado en una tienda, en un tabernáculo, en medio de su pueblo. Ahora piensa en la frase de Juan: el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. ¿No parece casi intencional que esa imagen se conecte con una fiesta en la que el pueblo celebraba precisamente que Dios acampaba con ellos? Si Jesús nació durante la temporada de los tabernáculos, el simbolismo es perfecto. Imagina Belén y Jerusalén en esa época del año. Peregrinos llegando desde todas partes, refugios temporales por todas las colinas, familias viviendo en tiendas, comiendo juntos, cantando, recordando que Dios había sido fiel en el desierto.
Las posadas llenas, las casas saturadas de visitantes. De repente, la frase "no había lugar en la posada" deja de sonar extraña. Tiene todo el sentido del mundo. En plena temporada de festividades, con las trompetas anunciando la soberanía de Dios y las tiendas levantadas para recordar su presencia, el Hijo de Dios entra en la historia humana. El Rey del Cielo llega como un bebé justo, cuando Israel está celebrando que Dios habita con ellos. El tabernáculo ya no es una tienda de tela, es un cuerpo humano. Dios mismo, tomando forma de niño, respirando nuestro aire, caminando entre nosotros. La quinta prueba une teología, calendario y simbolismo. La idea de que Jesús haya nacido durante las fiestas de otoño no es solo una opción razonable en términos de fechas. Es una obra maestra de significado espiritual. Es como si Dios hubiera alineado no solo los planetas, sino también las fiestas sagradas para que todo gritara al mismo tiempo. Dios está con nosotros, pero aún queda la sexta prueba de nuestra estructura, la prueba que cierra el margen de fechas como una puerta que se va cerrando poco a poco. Esta prueba no viene de profetas ni de ángeles, sino de la fría pluma de la historia y del miedo de un rey llamado Herodes. El Evangelio de Mateo relata que cuando Herodes supo que había nacido un posible rey de los judíos, su reacción no fue alegría, fue terror. Herodes era conocido por su paranoia. Había mandado matar incluso a miembros de su propia familia por temor a perder el trono. Al oír hablar de un niño que podría ser rey, se perturbó profundamente, y Jerusalén con él. Herodes llamó a los sabios en secreto y les preguntó exactamente cuándo había aparecido la estrella que ellos habían visto. Con esa información, calculó un rango de tiempo. Luego, dio una orden escalofriante. Mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. No escogió solo a los recién nacidos. Escogió un margen amplio, de hasta 2 años, por si acaso. Esto ya nos dice algo importante. El niño que buscaba no tenía solo unos días o semanas. Probablemente ya había pasado tiempo desde su nacimiento. Suficiente para que la estrella apareciera, para que los sabios la notaran, la interpretaran, se prepararan, viajaran, llegaran a Jerusalén, se reunieran con Herodes, salieran de allí y luego Herodes se diera cuenta de que no regresarían. Fuera de la Biblia, los registros históricos antiguos nos cuentan que Herodes murió poco antes de una Pascua, en un año que corresponde aproximadamente al 4 a.C. Eso significa que todo lo que involucra el nacimiento de Jesús, la visita de los sabios y la masacre ordenada por Herodes, tuvo que ocurrir antes de esa fecha. Jesús ya había nacido. Herodes ya lo consideraba una amenaza. Los sabios ya habían viajado. La orden ya se había ejecutado. La sexta prueba cierra nuestra ventana de tiempo. El nacimiento de Jesús tuvo que darse algunos años antes de la muerte de Herodes, pero no tantos como para que el margen de edad de los niños fuera mayor que 2 años. Cuando unimos esto con lo que ya vimos en el calendario sacerdotal, el punto más consistente se ubica en torno al año 5 a.C. para los eventos de la concepción, y el año 4 a.C. para el nacimiento, en pleno inicio del otoño. Ahora mira el cuadro completo de nuestra estructura. Primera prueba, los pastores y el clima, sacándonos del invierno. Segunda prueba, el censo romano, que por su lógica práctica encaja mejor en un tiempo de viaje seguro. Tercera prueba, el calendario del templo y el turno de Zacarías, apuntando a una concepción en diciembre y a un nacimiento en septiembre. Cuarta prueba, el cielo mismo, con señales astronómicas en septiembre que habrían llamado la atención de los sabios. Quinta prueba, las fiestas de otoño de Israel, especialmente los tabernáculos, donde todo el simbolismo de Dios habitando entre su pueblo se vuelve real en la persona de Jesús.
Sexta prueba, la muerte de Herodes y su cruel decreto, acotando el marco histórico y confirmando que el Mesías nació antes del 4 antes de Cristo. Cuando colocas todas estas piezas sobre la mesa, la imagen deja de ser nebulosa. No se trata de escoger una fecha por capricho, se trata de reconocer un patrón coherente. La línea de tiempo converge una y otra vez en el mismo punto. Jesús habría nacido a principios del otoño, muy probablemente en septiembre del año 4 a.C., durante la temporada más solemne y simbólica del calendario de Israel. Y tal vez ahora te preguntes, entonces, ¿qué hacemos con el 25 de diciembre? Hemos estado celebrando en un día equivocado todo este tiempo. Aquí es donde la historia da un giro importante. Los primeros cristianos no estaban obsesionados con la fecha exacta del nacimiento de Jesús como nosotros lo estamos hoy. Para ellos, lo central no era el día en el calendario, sino el hecho mismo de la encarnación. El milagro de que el Hijo de Dios se hizo hombre y entró a la historia. Con el paso de los siglos, algunos líderes de la Iglesia comenzaron a reflexionar de manera simbólica sobre fechas. Había una antigua idea según la cual los grandes hombres morían el mismo día en que habían sido concebidos. No era una regla científica, era una forma de pensar teológica. Como los evangelios muestran que Jesús murió en la época de la Pascua, alrededor del equinoccio de primavera, algunos razonaron que la concepción de Jesús habría ocurrido en esa misma temporada. Si contamos aproximadamente 9 meses desde ese momento, que llega a la época cercana al solsticio de invierno, que en el calendario antiguo se asociaba con el 25 de diciembre. Así, poco a poco, esa fecha fue adoptada de forma simbólica, no como la conclusión de un cálculo bíblico exacto, no como el resultado de sumar y restar semanas sacerdotales, sino como un día emblemático para honrar el misterio de la encarnación. En la época más oscura del año, cuando las noches son más largas, los cristianos escogieron recordar que una luz mayor entró al mundo. No la luz del sol invencible de los paganos, sino la luz del Hijo de Dios que brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden apagarla. Entonces, ¿significa todo esto que deberías dejar de celebrar la Navidad el 25 de diciembre? No necesariamente. Lo que hemos visto a lo largo de estas 6 pruebas no es un llamado a desechar una tradición, sino a profundizar en su significado. Ahora sabes que, históricamente, lo más probable es que Jesús haya nacido en septiembre, durante la temporada de las fiestas de otoño. Sabes que la Biblia, la historia, el clima, el calendario del templo y hasta el cielo mismo apuntan en esa dirección. Pero también sabes algo más grande. Sabes que lo verdaderamente milagroso no es el día exacto en el calendario. Lo realmente asombroso es que Dios haya decidido entrar en la historia humana en primer lugar. Que el Verbo se hiciera carne, que aquel que no está limitado por el tiempo se sometiera al tiempo, que el infinito aceptara nacer como un bebé indefenso. Y ahora la pregunta deja de ser simplemente ¿cuándo nació Jesús? La pregunta que de verdad importa es otra. ¿Qué significa para ti que Él haya nacido si Dios fue capaz de orquestar cada detalle? Los turnos sacerdotales, las estaciones del año, los decretos de emperadores, los movimientos del cielo, las fiestas del pueblo, las decisiones de reyes poderosos. Si conectó todo eso para cumplir su plan perfecto en el momento exacto, entonces, ¿crees que no es capaz de cuidar los detalles de tu vida? Tal vez miras tu historia y ves caos, ves días que parecen fuera de lugar, fechas que te marcaron con dolor, momentos que no entiendes. Pero así como el nacimiento de Jesús parecía, a simple vista, un evento pequeño en un pueblo pequeño, en una noche cualquiera, en realidad estaba sucediendo algo que cambiaría el universo para siempre. Mientras un censo movía multitudes, un solo niño nacía en un pesebre. Mientras Herodes temblaba de miedo por su trono,
Dios estaba levantando un reino que no tendría fin. Mientras los pastores velaban su rebaño, sin saberlo, se convertían en los primeros testigos de la llegada del verdadero Cordero de Dios. La fecha ya no es un misterio. Podemos trazarla con bastante precisión hacia el inicio del otoño, alrededor de septiembre, en el año 4 a.C. Pero el significado de ese día sigue siendo eterno. Cada vez que recuerdas que Jesús nació, no estás recordando solo un evento antiguo. Estás recordando que Dios decidió acercarse hasta el punto de vivir entre nosotros. Emmanuel no es solo un nombre bonito, significa Dios con nosotros en la alegría y en la tristeza, con nosotros en las dudas y en las certezas, con nosotros en las noches frías en las que parece que nada tiene sentido. La misma voz que anunció a los pastores hace tantos siglos sigue resonando hoy para ti. No temas, te traigo buenas noticias de gran alegría. El Dios que se ocupó de cada detalle para la venida de su Hijo, se ocupa también de cada detalle de tu vida. No pierdes nada al profundizar en la verdad sobre la fecha, pero lo ganas todo cuando permites que el que nació en aquella noche de otoño nazca también en tu corazón. Porque al final no se trata solo de cuándo vino Jesús al mundo, se trata de si le vas a permitir venir a tu mundo hoy. Hoy, no en un calendario antiguo, no en un cálculo histórico, sino en este preciso momento en el que lo estás escuchando. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora quiere habitar también en ti. Dale like y suscríbete para más historias y revelaciones de la Biblia.